Amén, hermanos. Bueno, vamos en esta mañana, hermanos, agradeciendo a nuestro Dios por la bendición de poder estar aquí gozándonos en su presencia. Les voy a invitar en esta mañana, hermanos, para que abramos nuestras Biblias en el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios. Nos ponemos de pie, hermanos, para leer esa escritura. Vamos a estar leyendo versículo 1 hasta el 14. Dice así la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo, hermanos. Vamos a abreviar un poco la lectura por razón del tiempo, hermanos, pero vamos a estar leyendo el versículo 3 y vamos a leer el versículo 7 y el 14. Pero está todo el mensaje, la lectura en todos estos versículos, hermano. Vamos a comenzar con el versículo 3, nos vamos a unir en la lectura, vamos a leerlo juntos. Verso 3, luego el 7 y luego brincamos al 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ahora el 7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Y ahora vamos al 14, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermanos, esta mañana queremos hablar sobre las riquezas de la gracia de Dios. Ese es el tema que vamos a estar tratando, así que vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender el mensaje para que lo podamos poner por obra. Oremos, por favor. Padre, damos gracias nuevamente por este hermoso día. Doy gracias por todo lo acontecido hasta el momento. Pedimos que todo, Señor, haya sido de tu agrado y que, Padre, cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, Padre, podamos dedicarnos en este momento a escuchar tu santa palabra. Ruego que me uses como un instrumento en tus manos. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias a Dios nuevamente, una vez más, por la bendición de poder estar en esta mañana, hermanos, aquí en la casa de Dios, gozándonos en su presencia. Como ya mencioné, hermanos, el tema que vamos a estar tratando esta mañana, vamos a hablar sobre las riquezas de la gracia de Dios. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Se siente usted rico? ¿Se siente usted rico? Hay algunas personas que se sienten ricos, otros que no se sienten ricos, ¿verdad? Pues hermanos, no importa la cantidad de dinero que usted posea, no importa los bienes que un hombre o una persona pueda tener, si esta persona está en Cristo, es una persona rica. Es una persona rica porque Dios ha colocado sobre esa persona, hermanos, todas las riquezas de su gracia. Así que es una persona rica. No importa si usted pueda decir esta mañana, hermano, pues la cuenta está vacía. Mi cuenta se vació, ya no tengo nada. Pues si tiene a Cristo, lo tiene todo. Es usted rico en el Señor. Así que de eso vamos a hablar esta mañana, hermanos. El día que usted fue salvo, el día que usted le entregó su vida a Cristo, ese mismo día el Señor depositó en su cuenta las riquezas, todas las riquezas de la gracia de Dios en su vida, hermanos. Están todas las bendiciones depositadas a su cuenta. Algunas personas, hermanos, no se han dado cuenta de esta gran bendición. Y esta es la gran pregunta que quisiéramos que resolver esta mañana. ¿Por qué, si Dios depositó a nuestra cuenta todas las riquezas de su gracia, por qué hay tantas personas, tantos cristianos que viven en una miseria espiritual? ¿Por qué están viviendo en la pobreza espiritual? Esa es una cuestión que tenemos esta mañana que resolver. Vamos a ver por qué razón, y para entrar en detalle, hermanos, vamos a decir la primera causa por qué una persona, un cristiano, no está disfrutando de las grandes riquezas de Dios, es por la ignorancia de la palabra de Dios, porque ignoran lo que la Biblia dice, hermanos. Quiero que vaya al capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, en Mateo capítulo número 22. Vamos a buscar ahí, por favor.
el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo y busque el versículo 29, hermanos, para entrar en detalle, para ver por qué razón tanta gente que se supone que debería de disfrutar de las grandes riquezas de Dios, ¿por qué viven en la miseria espiritual, en la pobreza espiritual? El versículo 29, estamos en Mateo 22, 29, hermanos, ahí donde dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Están equivocados, se han equivocado, están errando en su vida por esta razón, porque ignoran la escritura, la palabra de Dios. Están ignorando lo que dice la Biblia. La Biblia, hermanos, nos enseña, nos muestra todas las riquezas de la gracia de Dios. Hermanos, cuando un cristiano tiene una Biblia, mantiene su Biblia y no la lee, no abre su Biblia para leerla, hermanos, es como un ciego que está sentado sobre un barril de oro y no lo sabe. Ahí están todas las riquezas. Todo lo que tiene que hacer es abrir la palabra de Dios y adentrarse en ella y sacar de la escritura todas las riquezas de la gracia de Dios que fueron depositadas a la cuenta de cada uno de los hijos de Dios. Así que no nos equivoquemos más, no erremos más, no seamos más ignorantes de la palabra de Dios. La ignorancia nos priva de las riquezas de nuestro Dios. Hay otro versículo que quiero que veamos, está en Marcos capítulo 12, y este es otro texto similar al que acabamos de leer. Pero ahora acá en Marcos, capítulo número 12, vaya ahí por favor, versículo 24. Marcos 12, 24. Noten lo que dice aquí una vez más. Entonces respondiendo Jesús les dice: no erráis por eso, porque no sabéis las escrituras ni la potencia de Dios, el poder de Dios. ¿Acaso no están equivocados ustedes? Hermanos, vemos vamos a decir, iba a decir por montones, pero vemos, hermanos, de verdad mucha gente que vive, hermanos, realmente lamentándose, viven, hermanos, amargando sus vidas, simple y sencillamente porque no están descubriendo en la palabra de Dios las grandes riquezas de la gracia de Dios para su vida. Nosotros deberíamos de ser las personas más felices, las personas que disfrutáramos más de la vida porque tenemos a Cristo, tenemos al Señor Jesús en nuestra vida. Ahora quiero que vean algo acá, hermanos. ¿Por qué el Señor estaba recriminando a estas personas acerca de su ignorancia de la Escritura? ¿Y cuál fue la recomendación a sus discípulos? En el Evangelio de Juan, capítulo 5, vaya ahí por favor. Juan 5 y busquemos el versículo número 37. Juan 5, 37. Mira lo que dijo el Señor ahí. Juan 5, 37 hasta el 39 dice: y el que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que Él envió, a este vosotros no creéis. Ahora bien, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, la bendición de escudriñar la palabra de Dios nos descubre todo un tesoro de bendición para nuestra vida. Yo creo que todos ustedes que leen su Biblia saben de lo que estoy diciendo. Qué hermoso es cuando usted va a través de las páginas de la Biblia encontrando aquí y allá, hermanos, tantas bendiciones, tantas promesas, tanta gracia de Dios, tanta riqueza en abundancia que Dios ha dejado para cada uno de nosotros, sus hijos. Así es que es importante, hermanos, que los cristianos nosotros escudriñemos la Escritura para que podamos conocer y encontrar la gracia de Dios, la riqueza de la gracia de Dios para nuestra vida. Hay una segunda razón por qué las personas viven, hermanos, en la pobreza espiritual. La primera ya lo vimos, por la ignorancia que hay de la Escritura. Segundo, hermanos, por la confusión que algunas personas traen en su corazón. Quiero que veamos algunos textos, por ejemplo, en el libro de los Salmos. Vaya ahí, por favor. En el Salmo, vamos a comenzar con el Salmo número 37. Salmos número 37. Vamos a ir rápidamente, hermanos.
capítulo 37, versículo número 25. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Mozo fui y he envejecido. Aquí está hablando David y está expresando lo que él ha vivido. Él dice, joven fui y he envejecido. Él estaba hablando ya en los tiempos de su vejez. Cuando uno llega a una edad, hermanos, adulta, uno comienza a entender cosas que no entendía cuando era joven. Uno comienza a aprender y hermanos, a tener un mejor razonamiento de las cosas. Así que gracias a Dios por la vejez. Cuando miren a un viejo, hermanos, una persona anciana, denle gracias a Dios porque esas personas tienen más conocimiento. Si necesitan un consejo, vayan a esas personas, porque esas personas tienen una trayectoria mucho más grande que la de muchas otras personas. Así que gracias a Dios por la gente anciana. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, sus descendientes. Esto es algo interesante, muy importante, hermanos. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Cómo está este asunto? ¿Cómo es que Dios puede hacer posible que un cristiano, que un hijo de Dios, hermanos, tenga siempre lo necesario? Ahora, debemos ser conscientes que en algunos momentos, en algunos tiempos, Dios permitirá que pasemos por algunas circunstancias difíciles, de escasez. Dijo Pablo, yo he aprendido que no toda vida vamos a tener. Vamos a estar escasos también. Pero eso no nos quitará a nosotros la bendición de las riquezas de la gracia de Dios. Porque no es todo lo material lo que nosotros necesitamos, hermanos. Acuérdense que el Señor dijo que no solo de pan vive el hombre. Hay muchas otras riquezas que nosotros debemos de acumular. La riqueza material, hermanos, es pasajera. Y esa, hermanos, a veces en algunas personas se torna, en lugar de ser bendición, se torna en maldición. El dinero muchas veces las personas los apartan de Dios. Por esa razón necesitamos de encontrar el tesoro verdadero, las verdaderas riquezas que vienen de la palabra de Dios. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. A través de toda mi vida, dice David, no he visto ninguna persona que teme a Dios, que Dios lo haya desamparado. Tampoco he visto a sus hijos que anden mendigando pan, haciendo línea en los lugares donde dan comida, donde estén las ayudas. No andan ahí. ¿Por qué razón? Porque Dios se encarga de ellos, hermanos. Las riquezas de la persona no están meramente en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales. En el capítulo 15, hermanos, del Evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento, vamos allí una vez más. Lucas capítulo 15 está la historia del hijo pródigo. Pero hoy no vamos a hablar del hijo pródigo, vamos a hablar de su hermano, el que se sentía que no había problema con él. Capítulo número 15, comenzando con el verso 25. Mira lo que dice ahí. Y su hijo el mayor estaba en el campo, el cual como vino y llegó cerca de la casa y oyó la sinfonía y las danzas, y llamando a uno de los criados preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha muerto el becerro grueso por haberle recibido salvo. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, nunca eché por tierra tus mandamientos. Dice, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Hermanos y hermanas, este es el problema de muchas personas que no han entendido que Dios lo ha hecho para nosotros. Las bendiciones están ahí, las riquezas de su gracia están ahí para cada uno de nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es estirar la mano, tomar las riquezas. Alguien dijo, hermanos, muy acertadamente, que la ventana o la puerta que abre la bendición de Dios
el candado está por el lado nuestro. Nosotros decidimos si lo abrimos o no. Dios tiene las bendiciones de Dios, de Él para nosotros, pero depende de nosotros si nosotros queremos tomarlas. Este muchacho se estaba quejando porque el padre no le había dado nunca un cabrito. Y la respuesta del padre fue tan sencilla como esta, hermanos: todo es tuyo, no tienes que pedirlo, ahí están. A veces pensamos que estamos molestando a Dios cuando le pedimos que nos ayude, que nos dé, que nos supla. Y a Dios, hermanos, no le molesta que usted le pida. En verdad, yo creo que a Dios le molesta que no lo haga, que usted crea que usted va a salir adelante por sí mismo cuando usted necesita de Dios. Así que es importante que nosotros no entremos en ese tipo de confusión, hermanos. Ahora en Filipenses capítulo 4, ahí nos explica el apóstol Pablo una forma correcta de cómo hacerlo, hermanos. Filipenses capítulo 4, el versículo 6 y el 7. Mire lo que dice ahí: por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Esa es la fórmula, la manera que nosotros tenemos que hacer. Simple y sencillamente, estamos pasando por alguna necesidad, no se afane. No esté ansioso ni preocupado, simplemente confíe en Dios. Dice el versículo, hermanos, el verso 6: sean notorias vuestras peticiones, clame a Dios. Cuando usted tenga la necesidad, cuando usted necesite algo, simplemente clame a Dios, ruegue a Dios. Y Dios se encargará de usted, porque dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. La paz de Dios. ¿Cuándo llega la paz? Cuando nosotros confiamos de que Dios se encargará de nuestras necesidades. Así que es de suma importancia, hermanos, que nosotros no entremos en ese tipo de confusión. Las personas ignoran las bendiciones que están en la Biblia porque no la escudriñan. La gente se confunde porque no está confiando en Dios. Pero hay una tercera cosa, hermanos, que hace que las personas vivan en una pobreza espiritual. Y eso es por los intereses opuestos completamente que tienen en sus corazones. Tienen intereses completamente diferentes a lo que dice la Escritura. Vaya ahí por favor en el capítulo número 6 del Evangelio según San Mateo. Vamos a comenzar con Mateo, capítulo número 6, y busquemos el versículo número 24. Mateo 6, 24. Mira lo que dice el Señor aquí, hermanos: ninguno puede servir a dos señores. Tiene que ser uno o el otro. Pero cuando ponemos, hermanos, o anteponemos los deseos y los anhelos nuestros a lo que dice la Escritura, entonces las cosas comienzan a tener otro sentido. Dice el versículo: porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Por eso no puede servir a dos señores. Y se llegará al uno y menospreciará al otro. Y luego termina diciendo: no podéis servir a Dios y a Mamón. Esa es la palabra en la antigua versión que se usa para el Dios del dinero. En la versión del 60 le cambiaron la palabra riquezas. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Ese es el problema, hermanos. Estamos queriendo vivir bajo la gracia de Dios, bajo las riquezas de la gracia de Dios, pero a la misma vez vivimos desconfiando de Dios. Estamos yendo con el otro Dios. Y el Señor dice: no puedes servir a dos señores, porque o amas a uno o aborreces al otro. Uno de dos, no podemos ir detrás de las dos cosas. Por eso es importante que conozcamos, hermanos, que nuestros intereses no deben estar opuestos a lo que Dios dice en su palabra. Aquí habla acerca de confiar en Dios,
y no en las riquezas. Y esto es muy importante. La distracción por las cosas de este mundo, hermanos, puede hacer que nosotros busquemos y nos encaminemos, hermanos, en un camino equivocado. Y eso es una carrera muy común para mucha gente. Está yendo por un camino equivocado detrás de las riquezas materiales. En el capítulo 12 de Romanos, vamos a leer otra cita, hermanos. Vamos avanzando en esta mañana. Capítulo 12, y busque el versículo número 2. Comenzando con el 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis, no vayas tomando forma como este siglo, a este mundo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Y luego noten lo que dice: para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios. Aquí, hermanos, nosotros debemos de comenzar a distinguir cuál es la voluntad de Dios. Dios quiere que me empeñe detrás de las cosas materiales. Dios quiere que busque, hermanos, todo lo que yo anhelo. Es verdad que todos tenemos necesidades de diferentes cosas, pero, hermano, ese no debe ser el fin de nuestra vida. Nosotros no debemos de vivir para eso. Debemos de vivir confiando en el Señor. Además de todo lo que existe en esta vida, todo lo que podamos tener en este mundo, hermanos, aquí se quedará. Aquí se quedará. ¿Sabe usted por qué las compañías aseguradoras ganan mucho dinero? Porque la gente compra aseguranza para sus casas. Porque tienen el temor de que se les vaya a quemar, que algo les puede suceder. Y entonces pasan años y años y nunca les pasa nada, y la aseguradora está llenando la bolsa de dinero. Porque la gente se aferra a lo material. Creen que lo que tenemos aquí es eterno, hermanos. Un día todo esto se acabará. Por eso el Señor dice que nosotros debemos de aprender a confiar en Él y poner nuestros intereses en lo correcto. Hay un versículo en el capítulo 4 de Santiago, vaya ahí por favor, para que nos demos una idea de lo que dice la Escritura acerca de este asunto, sobre dónde estamos poniendo nuestros intereses, dónde estamos nosotros ocupándonos, hermanos. El versículo, capítulo 4 y versículo 4. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Adúlteros y adúlteras, oh almas adúlteras. Noten esta expresión de Santiago aquí. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Eso es muy claro. El versículo está clarísimo, hermanos. No tengo ni que explicarlo porque la palabra se explica por sí misma. No podemos, hermanos, de ninguna manera. ¿Por qué usó la palabra adúltero al principio del texto? O sea, un hombre adúltero quiere decir que además de su esposa tiene otra. Eso es un adúltero. Y cuando Santiago está diciendo aquí, oh almas adúlteras, está diciendo, o confías en Dios o confías en el mundo. No puedes estar haciendo las dos cosas. Es lo que está diciendo, hermanos. Es un adúltero el que dice que está confiando en Dios, pero a la misma vez está confiando en las riquezas. Está confiando en las cosas materiales, en las cosas del mundo. Por esa razón es que nos es necesario entender, hermanos, que los intereses que nosotros debemos tener en nuestra vida deben ser los que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, y eso es confiar en Dios, confiar plenamente en nuestro Dios. En el capítulo número 2 de la carta de Juan, un poquito hacia adelante, hermanos, estamos cerquitas. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 15, ese texto lo he leído en otras ocasiones. Y lo vamos a leer nuevamente para entender lo que estamos hablando aquí. Dice el versículo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No quiere decir que usted no luche por las cosas que usted necesita, pero dice que usted no las ame. No se enamore de las cosas. No ponga su amor sobre ellos, porque el amor nuestro debe estar puesto en nuestro Dios. ¿Cuál es uno de los mandamientos que el Señor dejó a su pueblo, a sus hijos? Amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué?
por sobre todas las cosas. Por esa razón no ames las cosas del mundo. No ames la casa, no ames el carro, no ames el dinero. Solamente a Dios. Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice el versículo 15, el amor del Padre no está en él, por supuesto. No podemos amar a Dios y a las cosas mundanas. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermanos. Es sencilla todo este asunto, hermanos. No hay mucha complicación si nosotros queremos tomarlo como Dios nos dice en su palabra. Quiero concluir dándole unos cuantos versículos. Volvemos a la carta de Pablo a los Efesios. Quiero que vaya ahí, por favor. Vamos a concluir, hermanos. Capítulo 2, versículo número 7. Mira lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Estamos en Efesios 2:7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este texto, hermanos, nos habla de lo que Dios vino a hacer por medio del Señor Jesucristo para darnos a nosotros la garantía de las bendiciones de las riquezas de su gracia. Toda la riqueza de su gracia en su bondad, por la bondad de Dios para con nosotros. Al estar en Cristo ya tenemos todas esas garantías del Señor, todas las riquezas de su gracia. Hay otro versículo, hermanos, también en esta misma carta, capítulo 3, poquito adelante, capítulo 3, el versículo número 8. Mire lo que dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, el Señor nos ha dado sus grandes riquezas desde el momento que creímos en Cristo. Las riquezas son de el Señor Jesucristo. En el versículo 16 de este mismo capítulo, dele vuelta un poquito para adelante, hermanos, dice que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Tanta riqueza de Dios dada a nosotros, sus hijos, hermanos. Y concluimos con Filipenses capítulo 4, hermanos. Vaya ahí, por favor, capítulo 4 de Filipenses, el versículo número 19, texto muy favorito de muchos de nosotros. Dice: mi Dios pues suplirá. Aquí está, hermanos, queremos llevarnos este texto de nuestro corazón a casa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, lo que usted le haga falta. ¿Qué le hace falta, hermanos? ¿Qué es lo que le está haciendo falta? Y quiero que pongamos atención a lo que nos hace falta, porque algunas veces nosotros pensamos que hay ciertas cosas que necesitamos cuando realmente no las necesitamos. Pero lo que nos hace falta, lo primordial, hermanos, en nuestra vida es una vida santa, pura delante de Dios. Una vida espiritual, una vida donde se pueda mostrar, hermanos, con nuestros hechos lo que nosotros decimos con nuestra boca. Es importante eso, hermanos. La gente no cree lo que decimos hasta que lo ve nosotros. No podemos ganar a un mundo perdido, sin Dios, sin esperanza, si no pueden ver un cambio en nosotros radical. Tenemos que tener eso en nuestra vida, y para eso necesitamos que nosotros los cristianos podamos venir a Dios, acercarnos al Señor y tener ese cambio generado por la gracia y el poder de Dios. Por eso digo, ¿qué es lo que más necesitamos? Una vida transformada, cambiada. Una vida que pueda ser, hermanos, de bendición a quienes nos observan, a quienes nos ven. Hay gente que están observando nuestra vida, hermanos, y ven y siguen nuestros pasos, oyen nuestras palabras, se acercan a nosotros para ver qué es lo que vamos a decir. Y esto es importante porque la gente, hermanos, como ya mencioné, cree lo que ve, no lo que oye. Es igual que en la familia. Cuando hablamos de nuestros hijos, ellos no nos creen por lo que decimos, sino ellos nos creen por lo que hacemos. Es decir, ellos aprenden de lo que están viendo.
Y nosotros necesitamos ese cambio importante en la vida. Una vida transformada, una vida espiritual. Y como dije hace un momento, hermanos, si hay algo que necesitamos es que la vida en Cristo de cada uno de nosotros pueda ser transformada. El versículo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La garantía de que todo lo tenemos está en Cristo. Desde el momento que le entregamos nuestra vida al Señor, el Señor nos dio esa garantía. Todo lo que hay que hacer hoy es sencillamente creerle a Dios, confiar en Él y depositar, hermanos, en sus manos nuestras vidas. Y Él se encargará de que la vida nuestra vida actual pueda ser bendecida con las grandes riquezas de su gracia. Hay un mundo afuera, hermanos, que están perdidos, sin Dios y sin esperanza. La gracia de Dios debe ser tan grande, debe haber esa riqueza de gracia en la vida de nosotros los creyentes, que ese mundo afuera puedan ser alcanzados con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Oramos a Dios que Dios nos ayude, hermanos. Necesitamos un pueblo que pueda vivir esa clase de vida que la Biblia enseña. Las riquezas de la gracia de Dios deben estar en cada uno de nosotros. Y si nosotros no podemos vivir así, hermanos, necesitamos en esta mañana acercarnos a Dios y pedirle a Dios que nos ayude a hacerlo. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y vamos a concluir con una oración. Padre Dios, damos gracias. Sabemos, Señor, que en tu bondad tú has permitido, Señor, que esta mañana escuchásemos y viésemos cada uno de estos versículos en la Biblia, Señor. Te pedimos, Padre, que sigas tratando en cada corazón, en cada vida, cada uno de todos nosotros, porque te necesitamos, Señor. Padre, no hay razón por qué vivir una vida miserable, una vida de pobreza espiritual, cuando tu palabra nos dice que nos has llenado de riquezas por tu gracia. No lo merecíamos, nadie lo merecía, pero tú lo hiciste, Señor. Ahora, Padre, confiamos en ti, dependemos de ti. No podemos ahora, Señor, salir de este lugar y pensar que estamos olvidados de nuestro Dios, porque tú nunca te has olvidado de nosotros. Te doy gracias, Padre, por suplir nuestras necesidades, tanto físicas, materiales, económicas, como espirituales. Gracias, Señor, porque tú has estado ahí con cada uno de todos nosotros. Pido, Padre, por cada familia en esta mañana, por cada uno de nosotros que nos hemos encontrado aquí. Pedimos, Señor, que tú bendigas nuestros hogares, nuestras familias. Sé con todos nosotros, ayúdanos a vivir lo que predicamos. Mi Dios, gracias por este bonito tiempo que nos has dado. Continúa con nosotros y prepara nuestros corazones para que podamos servirte de un corazón alegre y siempre feliz. Gracias por todo, en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén, Señor, y amén. Amén.